Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Resumen de la película Por siempre Cenicienta, una historia de amor. Esta película del año 1998 es protagonizada por Drew Barrymore, Angelique Houston y Douglas Scott en los papeles principales. Fue producida por 20th Century Fox Film Corporation y dirigida por Andy Tennant, que dirigió películas como Hitch, especialista en seducción, y Ana y el Rey. Este filme comienza con los hermanos Grimm visitando a una extraña mujer, que los manda a llamar, ya que no está de acuerdo con su versión del cuento Cenicienta y sobre la zapatilla de cristal. Los hermanos Grimm le explican que las diferentes versiones de la leyenda no permite esclarecer bien el relato. Pronto uno de los hermanos pregunta por una pintura que está en la habitación y la mujer les dice que era Daniele de Barbarac, la verdadera Cenicienta, y les muestra la zapatilla de cristal. Estos quedan sorprendidos al darse cuenta que la leyenda es real, por lo que la mujer les comienza a relatar la historia, empezando por había una vez una niña llamada Daniele que vivía en una granja con su padre y sus tres queridos sirvientes Maurice, Paulette y Louise. Ellos se preparan para la llegada de su padre Auguste, quien llega recién casado con la baronesa Rodmilla de Ghent y sus hijas, ahora hermanastras de Daniele, llamadas Jacqueline y Marguerite. Al llegar, la baronesa no ve con buenos ojos los hábitos poco femeninos de Daniele, como pelear en el lodo con su amigo Gustav, lo que al padre no le molesta. Esa noche su padre le da a Daniele un libro que trajo de sus viajes llamado Utopía, lo que hace que la niña quede fascinada con él y con su nueva familia, pero su padre le anuncia que tendrá que viajar otra vez y que ella deberá enseñar a las recién llegadas cómo se maneja la granja. A la mañana siguiente, el padre comienza a tener un dolor en el brazo, pero lo ignora y se despide de su esposa y sus hijas. Justo al salir de la granja, Daniele le dice a la baronesa que debe esperar a que él termine de salir de la granja, ya que él siempre saluda al marcharse y es una tradición, situación que la baronesa ignora y entra a la casa. Pronto al padre le da un infarto y cae del caballo. Daniele y la baronesa corren en su auxilio, pero ya es tarde. El padre está muriendo y lo último que hace es despedirse de Daniele y decirle que la ama, en vez de la baronesa, lo que la deja confundida y desconsolada, repitiendo "no puedes dejarme aquí", mientras la niña llora y grita por su padre. 10 años después, se nos presenta a los reyes de Francia discutiendo, ya que su hijo Henry se niega a casarse y cumplir con el contrato que el rey firmó con España, por lo que el rey va a enfrentar a su hijo, pero descubre que éste ha escapado. Daniele es convertida en la sirviente de su madrastra y de sus hermanastras. Por las noches lee el libro que le regaló su padre junto a la chimenea, lo que hace que se llene de ceniza y hollín. Muy temprano en la mañana, Daniele comienza sus labores cuando descubre a alguien robando el caballo de su padre y lo derriba arrojándole una manzana. De inmediato descubre que se trata del príncipe Henry y le pide perdón. Este, ante la prisa, le paga 20 francos de oro a cambio de guardar silencio y se marcha. Daniele se alegra y regresa a la casa, ya que su madrastra y hermanastras han despertado y comienzan a llamarla para el desayuno. Marguerite comienza a insultarla llamándola Cenicienta por su rostro lleno de ceniza, mientras la joven intenta ser complaciente con su madrastra. Mientras Henry pronto es encontrado por su guardia real, y al intentar evadirlos, se topa con un anciano que es asaltado por gitanos. Este anciano le pide ayuda, ya que le han robado una valiosa pintura, y Henry decide ayudarlo y recuperarlo, lo que causa que sea alcanzado por su guardia. El anciano le agradece, revelándole que su nombre es Leonardo da Vinci, y es un invitado de su padre Henry. Le pide que hable con él, ya que él quiere ver el mundo y vivir su vida antes de ser rey o de casarse por conveniencia, a lo que da Vinci no responde. Después, al regresar al palacio, el príncipe Henry regresa el caballo robado y se disculpa por asustar a su empleada. La baronesa intenta justificar su descortesía y aprovecha para presentarle a sus hijas, siendo Marguerite la que llama la atención del príncipe haciéndole un cumplido por su broche.
Al mismo tiempo Daniele, con ayuda de su amigo Gustav, se viste como una joven de la corte real, ya que con los 20 francos podrá comprar la libertad de otro sirviente Maurice, que ha sido vendido para pagar las deudas de la baronesa y será enviado a América como prisionero. Daniel exige la libertad de Maurice ofreciendo el dinero al carcelero, quien le informa que este fue vendido a Cartier y le grita de manera grosera. Eso es visto por Henry. El carcelero le dice que no puede liberar a Maurice, por lo que Daniele comienza a citar el libro de su padre Utopía y decir que los hombres son predispuestos a delinquir por la desigualdad social, lo que deja encantado al príncipe y ordena que Maurice sea liberado. Daniele intenta irse rápidamente, pero el príncipe Henry, sintiendo interés por ella, comienza a preguntar su nombre y dónde vive. Daniele se niega y al ver la arrogancia del príncipe al negarse a convivir con su pueblo lo reprende. Este se fascina más por ella y sigue insistiendo. Ella cede y le da el nombre de su madre Nicole de Lancre y huye rápidamente con Maurice, reuniéndose con su esposa. Mientras Henry discute con el rey respecto a su contrato con España y sus obligaciones reales, Daniele es reprendida por su madrastra por no decirle del robo del caballo y su encuentro con Henry. Maurice le da la noticia a la baronesa de su libertad y ella lo acepta de regreso. La reina platica con Henry en los jardines mientras lo cuestiona sobre la chica que conoció, Nicole. Cuando el rey llega para hacer un trato con Henry, este debe buscar una prometida antes del baile o si no deberá casarse con Gabriella, la princesa española. La noticia corre por todo el reino, llegando a los oídos de la baronesa, la cual soborna al mensajero para que le dé todos los datos de Henry y así poder casarlo con una de sus hijas. Margarite se desespera al no encontrar el vestido perfecto para su encuentro con el príncipe, por lo que la baronesa le muestra el vestido de novia de la madre de Daniele y sus zapatillas de cristal. Daniele las encuentra con el vestido y ellas mienten diciendo que planean llevarla al baile para que use su vestido, por lo que la chica se alegra. A su vez Da Vinci y Henry deciden ir al lago para probar los experimentos del pintor mientras el príncipe lo cuestiona respecto al amor y cómo encontrar una compañera perfecta. Daniele también llega al lago a darse un baño para verse más femenina para el baile y se asusta al ver al pintor y reencontrarse con Henry, con quien nuevamente discute respecto a la ausencia de sirvientes de Daniele y la forma en la que ésta le reprende por su esnovismo, lo que va impresionando a Henry por su manera tan diferente de ver la vida, y Daniele nuevamente huye al escuchar que la llaman, dejando al príncipe desconcertado invitándola a verlo jugar tenis, lo que Daniele rechaza. En la noche la baronesa cuestiona a los sirvientes respecto a los candelabros y estos le comentan que han desaparecido, lo que enfurece a la baronesa reduciéndole su sueldo. Jacqueline les cuenta que el príncipe liberó a los prisioneros y estos ahora tendrán una compensación si se van al mar, lo que impresiona a Daniele. En el juego de tenis, todas las chicas intentan seducir a Henry pero es Margarite quien llama la atención del príncipe y tiene una cita con él. Mientras Daniele y los otros sirvientes van a vender sus verduras al mercado se topan con su mayor cliente, un hombre despreciable que acosa a Daniele y que se le insinúa, pero ella lo rechaza firmemente. Margarite lleva al príncipe a conocer a sus sirvientes al mercado y justo cuando está por ver a Daniele, ésta le avienta una gallina, desorientando al príncipe, quien solo ve a Paulette y Louise. Maurice encuentra uno de los inventos de Da Vinci. Daniele juega con él, mientras está con Gustav. Este acto es visto por el príncipe y corre a preguntarle a Gustav sobre dónde está Da Vinci. Este le responde que no sabe y que el artefacto lo consiguió de la condesa de Lancre. Henry le pide información de ella, lo que hace que Gustav revele que se hospeda con la baronesa y se encuentra sola, ya que las demás han ido a la iglesia. Henry se apresura a buscar a Daniele y ésta se ve obligada a correr para llegar antes y cambiarse de ropa para recibirlo. Henry invita a Daniele al monasterio y ella acepta. Para impresionarla él le da el día libre a su escolta y parten para el monasterio. Mientras el espía de la baronesa le entrega un collar de la reina y se lo da a Margarite para que lo devuelva fingiendo que se le ha caído en la iglesia, por lo que la reina la invita a almorzar como agradecimiento.
En el monasterio, Daniele está maravillada por la biblioteca, y le cuenta a Henry sobre su padre y los libros que le regalaba, lo que conmueve a Henry, ya que ella vive de manera muy apasionada. De regreso del monasterio, una rueda del carruaje se rompe, por lo que Daniele decide caminar para llegar más rápido, pero se pierden en el trayecto y ella decide escalar un árbol para encontrar el camino. Al bajar, Henry es atacado por los gitanos. Daniele detiene el encuentro diciendo a los gitanos que han sido descorteses con ella y que le den un caballo de inmediato. El líder de los gitanos le dice que solo la dejará irse solo con lo que pueda cargar, por lo que Daniele carga a Henry y se encamina, lo que causa mucha risa al líder de los gitanos y los invita a su campamento prometiéndoles un caballo. En el campamento, Henry habla con Daniele sobre su deseo de evadir su responsabilidad como rey, a lo que Daniele le comenta sobre todo el bien que podría hacer, pero Henry teme ser juzgado solo por su posición y no por quién es, a lo que Daniele le dice que no es el único e incluso a los gitanos se les juzga por su condición. Esto hace que Henry se enamore más de Daniele y la besa. Ya de regreso a la granja, Henry le pide a Daniele verlo en unas ruinas cercanas y ella acepta. Al regresar, Henry llega con sus padres inspirado en crear una universidad en el reino e invitar a los gitanos al baile. Al amanecer, la baronesa, molesta por la desaparición de Daniele, la despierta para que prepare el desayuno, pero está cansada por la noche anterior. Se niega y se vuelve a dormir. La baronesa obliga a Jacqueline a calentar el agua. Este acto provoca que la baronesa le dé el vestido de la mamá de Daniele a Margarite para el baile. Daniele la enfrenta, pero Margarite se burla de que su madre está muerta, lo que provoca que Daniele la golpee y la persiga. Margarite toma el libro de su padre y amenaza con tirarlo al fuego si no entrega los zapatos de cristal de su madre. A lo que Daniele accede y aún así tira el libro al fuego, por lo que Daniele llora desconsoladamente, además de que la baronesa le da azotes como castigo y Jacqueline la cura. Después, durante el almuerzo con la reina, la baronesa y Margarite se enteran de que Daniele se ha hecho pasar por su madre y ha estado saliendo con el príncipe, lo que causa un ataque de ira en Margarite. La baronesa aprovecha la situación e inventa que Daniele está comprometida y que se marchará en barco. Henry mientras espera a Daniele en las ruinas y le declara su amor por ella. Esta intenta decirle la verdad, pero no tiene el valor de renunciar a él, por lo que escapa en llanto. De regreso a la granja, la baronesa enfrenta a Daniele por hacerse pasar por noble y conquistar al príncipe y le reclama sobre el vestido y las zapatillas que han desaparecido, a lo que Daniele responde que no sabe y enfurece por las cosas que se han perdido en la casa. La baronesa harta encierra a Daniele y vende cosas de la casa para comprar vestidos para el baile. Henry recibe la noticia sobre el compromiso de Daniele y enfurece, ya que se siente herido porque piensa que Daniele solo jugó con él. Los sirvientes amigos de Daniele convencen a Gustav para que ayuden a Daniele y este consigue la ayuda de Da Vinci, quien corre a la granja a liberarla. Mientras Daniele le confiesa la verdad a este sobre su condición y Da Vinci la ayuda a prepararse para el baile, revelándose que Paulette y Louise escondieron el vestido de Daniele. Henry, despechado por el rechazo de Daniele, le anunció a su padre su decisión de casarse con otra chica de su elección. Justo en el momento de revelar el compromiso con la otra chica, Daniele aparece y se detiene el anuncio. Henry, contento, corre hacia ella, preguntándole si está comprometida, pero ella responde que esa información está mal, pero que tiene que confesarle algo. Henry no la escucha y decide presentarla como su prometida, pero es interrumpido por la baronesa, quien confiesa la verdad sobre Daniele frente a todos, que no es una condesa y que solo es una sirvienta. Todos se quedan atónitos por la noticia y Henry piensa que Daniele lo ha utilizado y frente a todos la desprecia por su condición, lo que hace que Daniele escape, tropezando y dejando olvidada su zapatilla de cristal. Da Vinci ve todo y regaña a Henry por su inmadurez y le dice que no la merece, entregándole su zapatilla. Al día siguiente, la baronesa le revela a Daniele que Margarite era la prometida elegida antes de que ella apareciera, burlándose de Daniele,
por lo que ella le recrimina por no darle lo único que quería y eso era el amor de una madre. La baronesa le dice que siempre ha sido un estorbo. Justo entonces aparece Lepioe, el cliente terrible de Daniele, que viene a regresar todos los objetos perdidos de la casa, descubriendo que era su madrastra quien las vendía en secreto. Daniele le agradece, pero el hombre le comenta que esto ha sido un trato, pues su madrastra la ha vendido a cambio de los objetos de la casa, llevándosela en contra de su voluntad. A su vez Henry celebra su boda con la princesa Gabrielle, quien no para de llorar rogándole a Henry que no se case con ella ya que ama a otro hombre. Henry se da cuenta de su error y libera a Gabrielle de su compromiso y huye en busca de Daniele, pero se entera por Jacqueline que ésta ha sido vendida. Henry idea un plan para salvar a Daniele, quien está prisionera en el castillo de Lepioe, quien tiene a Daniele encadenada intentando propasarse con ella. Daniele toma una espada y amenaza con matarlo si no la libera, haciéndole que éste le dé su libertad. Henry llega a rescatar a Daniele, pero ésta sale del castillo libre. Henry le pide perdón por traicionar su confianza y le entrega su zapatilla de cristal. Daniele le revela que se hizo pasar por condesa para liberar a Maurice, por lo que Henry le pide matrimonio y ella acepta. A su vez, Jacqueline le miente a su madre y a Margarite sobre lo que le dijo al príncipe, y en ese mismo momento son llamadas por el rey al castillo. Al llegar, el rey la cuestiona sobre las mentiras que le dijo a la reina, lo que deja atónita a la baronesa y acepta que exageró con los detalles por el bien de su hija. Margarite la reprende y niega tener algo que ver con las intrigas de su madre. Comenzando a discutir frente a todos, la baronesa se da cuenta de que Jacqueline tuvo que ver y la cuestiona. La baronesa es condenada a perder su título y ser llevada a América como prisionera, a menos de que alguien abogue por ella. Ante el silencio, Daniele intercede por ella, quien al entrar al salón lleva puesta la corona de reina, siendo presentada por Henry como su ahora esposa, dejando impactadas a la baronesa y a Margarite. Daniele pide el mismo trato que su madrastra le dio todos esos años y es condenada a ser sirvienta junto con Margarite. Ahora Daniele y Henry son felices al lado de Maurice, Paulette, Gustave y Louise, además de Da Vinci quien le regala la pintura que aparece al principio de la película, finalizando la historia. Al final, los hermanos Grimm se retiran del castillo de la extraña mujer, revelando que es el mismo castillo de la historia, finalizando el filme. Esta película es una excelente recomendación para aquellas personas que aman los cuentos de hadas y sus versiones humanas, dando una historia diferente al clásico, que enamora al espectador. Además, las actuaciones de Drew Barrymore y Angelique Houston son excelentes, muy naturales y atrayentes. También el vestuario es hermoso, resaltando las cualidades de los personajes, ya que las hermanastras se definen por colores específicos como el verde para Jacqueline y rojo para Margarite, así como la baronesa usa colores oscuros y Daniele usando el color azul y rojo. La historia de amor es muy natural y conmovedora, dando referencia a que encontramos nuestro destino en el mismo camino que usamos para evitarlo, ya que Henry al intentar escapar de su vida de rey, se topa con Daniele y las monedas que él le da, son las mismas con las que libera a Maurice, y le dan oportunidad de encontrarse con ella por segunda vez. Así como los inventos de Da Vinci quienes provocaron que ambos se encuentren de manera inesperada, tanto en el río como en el pastizal, esto ayuda a que ambos tengan una perspectiva diferente de sus vidas. Por un lado, Henry ve de manera más madura su posición sobre ser rey a través de la perspectiva de Daniele y todo el cambio que puede hacer en el mundo con su posición, llegando a crear una universidad y mejores condiciones para los prisioneros, ayudando a crecer en el proceso. Sinceramente, una excelente película para una tarde romántica. Nosotros le damos una calificación de 9. Les anunciamos que ya contamos con un patrocinador, el cual es una agencia de viajes que les recomendamos mucho, llamado Aventurando Ya, los cuales tienen buenas promociones en el país y en diferentes partes del mundo. Manejan tours, transporte,
hoteles y hasta cruceros. Aquellos que entren a su página de Face y les manden mensaje para realizar una cotización de alguno de sus paquetes. Si mencionan que vienen de este canal Cine Fantástico, que vieron nuestro video completo, le dieron like y pusieron un comentario en este canal, tendrán un 10% de descuento. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.